Nos llamaron monstruos, peligrosos, habitantes de mundos letales. La voz del almirante Marcus resonaba mientras se mostraban imágenes de enormes naves humanas arrasando con la flota del enjambre oscuro, con armas gravitatorias aplastando las naves enemigas como si fueran insectos. La batalla que cambió la historia de la galaxia se mostraba con todo detalle. Temían nuestra fuerza porque nunca la habían visto usarse para proteger. Hasta que, un día desesperado, una colonia minera pacífica envió una señal que lo cambiaría todo. La escena cambiaba a los seres cristalinos de la colonia Astra, sus cuerpos llenos de temor mientras las naves enemigas descendían sobre ellos. Luego, la transmisión. El SOS que cruzó un espacio prohibido hasta encontrar a la humanidad. Esperando. Lista. Hace un año, respondimos a ese llamado. Le mostramos a la galaxia por qué los Deathworlders son los mejores guardianes. El video terminaba, y el almirante Marcus se encontraba en la plataforma de observación de la nave diplomática Humana Horizon. Su rostro curtido mostraba nuevas cicatrices de las batallas libradas protegiendo colonias a lo largo de las estrellas. A su lado, el cuerpo cristalino del anciano Blue Song reflejaba la luz de las estrellas mientras se acercaban a la Tierra para la histórica cumbre galáctica. ¿Nervioso, embajador?, preguntó Marcus. Agradecido, respondió Blue Song, su forma brillando suavemente. Hace un año mi pueblo enfrentaba la extinción. Hoy celebramos una nueva era de cooperación. La pantalla del Horizon se activó, mostrando imágenes de toda la galaxia. Naves humanas patrullando sectores que antes eran vulnerables. Estaciones de defensa conjunta donde varias especies trabajaban codo a codo. Los restos del enjambre oscuro, ahora encerrados en una instalación orbital cerca de Júpiter. 17 ataques a colonias evitados, señaló Marcus con orgullo. Los saqueadores aprenden rápido cuando los Deathworlders responden a las señales de auxilio. La forma de Blue Song se apagó un poco. Pero el consejo sigue dividido. Algunos aún temen a los suyos. Los viejos temores no mueren fácilmente, respondió Marcus, encogiéndose de hombros con ese gesto humano que Blue Song ya conocía bien. Pero los hechos dicen más que 1000 palabras. El sistema de alerta de la nave se activó con un sonido agudo. La teniente Reed entró apresurada al puente de observación, con el rostro serio. Almirante, transmisión de emergencia del puesto. Avanzado Delta 7, se quedaron en silencio a mitad del mensaje. La pantalla cambió, mostrando a un oficial alienígena en pánico, sus rasgos insectoides deformados por el miedo. Naves desconocidas, completamente negras, absorben nuestros escaneos, no se parecen a nada que hayamos. La transmisión se cortó en estática. ¿Ubicación?, exigió Marcus. En el borde exterior, señor, a 3 años luz del mundo natal de Astra. La forma cristalina de Blue Song se nubló con preocupación. Delta 7 tenía nuestra tecnología minera más avanzada. Mi gente enseñaba a los humanos cómo extraer minerales estelares sin dejar rastros que atraigan a los saqueadores, completó Marcus. Esto no es una coincidencia. Se volvió hacia Reed. Alerta a la flota de protección. Quiero a la Thunder lista para partir de inmediato. La pantalla volvió a cambiar, mostrando una grabación lejana de una sonda automática. La destrucción del puesto no se parecía a los ataques normales. No hubo disparos. No hubo explosiones. La estación simplemente se disolvió. Su estructura descomponiéndose como si hubiera sido consumida por la oscuridad misma. Esto es algo nuevo, murmuró Blue Song. Algo peor que el enjambre oscuro. El rostro de Marcus se endureció con determinación.
Entonces aprenderán lo que pasa cuando amenazas a quienes están bajo la protección humana. Te necesitamos con nosotros, embajador. Tu conocimiento sobre la minería estelar puede ser clave. El Consejo no aprobará enviar a un diplomático al combate, advirtió Reed. Marcus sonrió con seriedad. Entonces es afortunado que ya estemos en camino a otra emergencia, ¿no? A veces la burocracia va más lenta que la luz. Mientras el Horizon cambiaba de rumbo, Blue Song recibió una transmisión de su mundo natal. Crystal Home, ya no el joven operador, sino ahora jefe de seguridad de Astra, apareció en su comunicador personal. Anciano, nuestros sensores de largo alcance detectaron la destrucción del puesto. Esta firma energética coincide con advertencias antiguas en nuestros archivos más profundos. ¿Qué advertencias?, preguntó Blue Song. Los cosechadores del vacío, seres que consumen tecnología y energía. Se decía que habían entrado en letargo hace milenios, cuando la galaxia era menos desarrollada. Pero ahora los hemos despertado, terminó Blue Song con su forma apagándose por la revelación. Los humanos no solo habían cambiado el equilibrio de poder, habían atraído la atención de algo antiguo, algo hambriento. Los protectores de la galaxia estaban a punto de enfrentar su prueba más grande. La Thunder salió del hiperespacio cerca de los restos del puesto avanzado Delta 7, su casco marcado por batallas brillando contra la oscuridad. Otras 6 naves humanas formaban un perímetro protector, con sus armas listas y los sensores escaneando en busca de amenazas. El almirante Marcus estaba en el puente de mando, con Blue Song flotando a su lado mientras observaban la devastación. «No queda nada», informó la teniente Reed con la voz apagada. La estructura molecular del puesto ha sido completamente descompuesta. Blue Song se acercó a la pantalla de sensores, su forma cristalina reflejando la luz de las estrellas. «Esto no se parece a ninguna arma que haya visto antes. Es como si la estación hubiera sido consumida». «¿Signos vitales?», preguntó Marcus, aunque ya sabía la respuesta. «Ninguno, señor. 217 personas, humanos, Astra y Gellians, todos desaparecidos». El puente quedó en silencio. En el año desde que los humanos comenzaron a proteger a las especies pacíficas de la galaxia, nunca habían perdido un puesto. Nunca habían fallado en salvar a quienes pedían ayuda. «Almirante», apareció el holograma de Atlas, la IA de la nave, analizando los datos del sensor. «Estoy detectando patrones de energía inusuales en el campo de escombros. Parece que las fuentes de energía de la estación fueron atacadas primero, luego sus sistemas de comunicación y finalmente sus componentes estructurales en ese orden exacto». «Metódico», comentó Marcus. «No fue una destrucción al azar». «Eficiente», añadió Blue Song. «Como un depredador que sabe exactamente cómo consumir a su presa». Un joven teniente se acercó con una tableta de datos. «Señor, hemos encontrado una grabación parcial de la baliza de emergencia del puesto». La pantalla se activó, mostrando los últimos momentos de la estación. La oscuridad barría los pasillos, no como humo ni líquido, sino como sombra viva. Donde tocaba, la materia simplemente dejaba de existir. «Detén esa imagen», ordenó Marcus. Atlas mejoró el cuadro, revelando algo dentro de la oscuridad. Estructuras cristalinas, vagamente geométricas que absorbían la luz en vez de reflejarla. ¿Qué son esas cosas? La forma de Blue Song se apagó al reconocerlas. «Los cosechadores del vacío», tal como dijo Crystal Hum. Nuestros textos antiguos hablan de ellos, seres que consumen tecnología y energía, desmantelando civilizaciones avanzadas cuando se vuelven demasiado visibles. ¿Estás diciendo que atacan a especies que alcanzan cierto nivel tecnológico?, preguntó Reed.
No exactamente. La voz de Blue Song resonaba con memoria ancestral. Se sienten atraídos por patrones de energía. Durante milenios, las especies avanzadas de esta galaxia evolucionaron de forma que pasaban desapercibidas para ellos. Tecnologías sutiles, eficientes, que no producían las señales que atraen a los cosechadores. Hasta que llegaron los humanos, concluyó Marcus con tono sombrío. Nuestras naves generan más energía, nuestras armas producen firmas mucho más evidentes. Blue Song asintió. Sus tecnologías evolucionaron en un mundo letal, son fuertes, poderosas, y para los cosechadores, brillan como faros en la oscuridad. La Thunder tembló de repente cuando sus sensores detectaron movimiento en el borde del sistema. Aparecieron 3 naves completamente negras, con superficies que parecían absorber la luz estelar a su alrededor. No eran grandes, cada una tenía más o menos 1/3 del tamaño de la Thunder, pero se movían con una velocidad y precisión imposibles. «A puestos de combate», ordenó Marcus. Patrón defensivo Delta. La flota humana respondió de inmediato, formando una formación protectora alrededor de la Thunder. Pero las naves de los cosechadores no atacaron. Simplemente observaron manteniéndose a distancia como si estudiaran a su presa. «Nos están escaneando», informó Atlas, su holograma parpadeando con preocupación. «Nuestros escudos se mantienen, pero ellos...» Espera. La expresión de la IA cambió. «Almirante, no están escaneando solo nuestra tecnología, están escaneándolo a usted». Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Marcus sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo cuando el escaneo de los cosechadores atravesó las defensas de la nave, enfocándose directamente en sus patrones neuronales. Por un instante, creyó escuchar susurros, voces antiguas y hambrientas, hablando directamente en su mente. «Corten todas las señales de los sensores», ordenó, sacudiéndose la sensación inquietante. «Están usando nuestros propios escaneos para meterse en nuestros sistemas». Blue Song se acercó al almirante, su forma cristalina apagándose al darse cuenta de lo que ocurría. «Están aprendiendo de nosotros. Cada segundo que los observamos, ellos nos observan aún más profundamente». «Señor», llamó Reed, «estamos recibiendo una transmisión del Consejo Galáctico. Sesión de emergencia. Exigen nuestro regreso inmediato». «Por supuesto que sí», murmuró Marcus, «justo cuando establecemos el primer contacto con una nueva amenaza». 3 días después, la Cámara del Consejo era un caos. Representantes de 200 especies discutían acaloradamente mientras los hologramas mostraban más puestos desapareciendo, todos cerca de los límites del espacio protegido por los humanos. Blue Song estaba en el podio de oradores, su forma cristalina, firme a pesar del desorden a su alrededor. «La evidencia es clara», proyectó con calma. «Los cosechadores del vacío han regresado tras milenios de inactividad y están atacando colonias y puestos que utilizan tecnología derivada de los humanos. Entonces la solución es obvia», declaró el consejero Vex, un ser alto y delgado que representaba a la antigua Confederación Trell. «Los humanos deben retirarse a su sector original. Su presencia ha despertado esta amenaza». Murmullos de aprobación recorrieron la cámara. La forma de Blue Song se apagó un poco, pero antes de que pudiera responder, el almirante Marcus dio un paso al frente. «¿Retirarnos?». La voz de Marcus cortó el alboroto.
mientras las colonias están siendo consumidas, mientras su gente muere. Esa es su solución. La evidencia habla por sí sola, humano, replicó Vex con frialdad. Antes de que su especie se expandiera más allá de sus límites, los cosechadores estaban dormidos. Ustedes crearon esta crisis. Respondimos. A un llamado de auxilio, contestó Marcus. Como lo hemos hecho en 17 ocasiones desde entonces y como lo seguiremos haciendo. El holograma de Crystal Hum apareció junto a Blue Song, transmitido desde el mundo natal de Astra. Honorables miembros del Consejo, he terminado el análisis de nuestros archivos antiguos. Los cosechadores del vacío no desaparecieron porque las civilizaciones se mantuvieron en silencio. Desaparecieron porque fueron derrotados. La cámara quedó en silencio mientras Crystal Hum proyectaba imágenes de la base de datos histórica de Astra, batallas antiguas, tecnologías misteriosas y finalmente una coalición de especies enfrentándose a la oscuridad cristalina. Hace 5000 años, la galaxia enfrentó esta misma amenaza y no se escondieron, lucharon juntos. ¿Y qué pasó con esas civilizaciones después?, exigió Vex. Colapsaron. Su nivel tecnológico retrocedió siglos. Se hicieron sacrificios, reconoció Crystal Hum. Pero sobrevivieron. ¿Podemos decir lo mismo si ahora abandonamos nuestras colonias exteriores? Mientras el Consejo caía en nuevas discusiones, Blue Song recibió un mensaje urgente en su comunicador privado. Su forma se nubló de angustia al leerlo. La colonia minera Astra en el sector 7B9 ha detectado naves de los cosechadores entrando en su sistema, anunció, silenciando de inmediato la sala. Era la misma colonia que había enviado la señal de auxilio un año atrás, el evento que había traído de nuevo a los humanos a la sociedad galáctica. Marcus dio un paso al frente. Esa colonia está bajo protección directa de la humanidad. Partimos de inmediato. El Consejo no ha autorizado ninguna acción militar, protestó Vex. Esto no se trata de autorización, respondió Marcus, ya dirigiéndose hacia la salida. Se trata de cumplir una promesa. Blue Song, vienes, sin dudarlo. El embajador de Astra siguió al almirante humano. Detrás de ellos, el holograma de Crystal Hum se dirigió nuevamente al Consejo. Mientras ustedes debaten, la gente muere. Mis fuerzas de seguridad ya se están movilizando para apoyar a los humanos. Cualquier especie que valore a sus ciudadanos es bienvenida a unirse. A bordo de la Thunder, ahora cruzando el hiperespacio rumbo a la colonia amenazada, Blue Song estudiaba los datos recopilados sobre los cosechadores. Siempre atacan en grupos. De 3, observó. 3 naves atacando sistemas en grupos de 3. ¿Tiene algún significado?, preguntó Marcus, revisando planes de batalla con sus oficiales. En la antigua creencia de Astra, el 3 representa el consumo, el consumidor, lo consumido y el acto en sí. Es un número sagrado entre especies depredadoras. La teniente, Reed, levantó la vista de su consola. Hemos detectado firmas energéticas inusuales en otros 15 sistemas. Todos muestran el mismo patrón de 3 naves. Se están coordinando. Es una prueba, dedujo Marcus. Están analizando nuestras defensas, aprendiendo cómo respondemos. Esto no es aleatorio, es estratégico. La forma de Blue Song brilló con una comprensión repentina. Por eso atacaron. Delta 7 primero. Contenía tecnología humana y de Astra. Querían entender la conexión entre nosotros. Y ahora están apuntando a tu colonia natal, dijo Marcus con tono serio. El lugar donde los humanos volvimos a aparecer en el escenario galáctico. Señor, interrumpió Atlas. He terminado el análisis de las naves cosechadoras. Parecen estar compuestas de estructuras nanocristalinas
que pueden reconfigurarse en función de la tecnología que absorben. Cuanto más avanzada es la tecnología que consumen, más peligrosas se vuelven. Así que cada puesto que destruyen las hace más fuertes, concluyó Reed. Y la colonia tiene nuestro equipo de minería más avanzado, añadió Blue Song, con preocupación en su voz. Si absorben esa tecnología, Marcus asintió con gravedad, se volverán aún más peligrosos. Se giró hacia su oficial táctico. Preparen las armas de pulso gravitatorio. Si no podemos destruirlos, tal vez podamos alterar su estructura cristalina el tiempo suficiente para evacuar la colonia. Mientras la Thunder se preparaba para salir del hiperespacio, Blue Song recibió otra transmisión de Crystal Ham. Anciano, he encontrado algo en nuestros archivos más antiguos. La antigua coalición no solo luchó contra los cosechadores, usaron una frecuencia específica para interrumpir su red de comunicación. Te envío los cálculos ahora. Blue Song se volvió hacia Marcus, con esperanza brillando en su forma cristalina. Puede que hayamos encontrado una debilidad. Si logramos aislarlos entre sí, podríamos derrotarlos uno por uno, completó Marcus. Atlas, empieza a reconfigurar nuestras antenas de comunicación. Necesitamos transmitir en esa frecuencia en cuanto lleguemos. La nave se estremeció al prepararse para salir del hiperespacio. En la pantalla principal apareció la vista familiar de la colonia Astra, el mundo blanco y azul donde todo había cambiado un año atrás. Y rodeándola, como sombras contra las estrellas, había 9 naves de los cosechadores, el triple de las que habían enfrentado antes. Han subido la apuesta, susurró Reed. El rostro de Marcus se endureció con determinación. Nosotros también. Todo el personal, a sus puestos de combate. Prometimos proteger esta colonia una vez. Y los Deathwarders siempre cumplen sus promesas. La Thunder emergió del hiperespacio, liderando una flota de naves de guerra humanas hacia la oscuridad, que amenazaba con devorar la luz de un mundo entero. La flota humana enfrentó a los cosechadores en órbita alrededor de la colonia Astra, pero esta no era como ninguna otra batalla que hubieran librado antes. Las naves negras no disparaban armas convencionales, simplemente absorbían energía. Cuando las baterías principales de la Thunder abrieron fuego, los rayos impactaron en las naves cosechadoras y desaparecieron, consumidos por la oscuridad cristalina. Impactos directos sin efecto, informó la teniente Reed, con la voz tensa. Están alimentándose de nuestro fuego. Blue Song observó con horror cómo una de las naves humanas más pequeñas se acercaba demasiado a una nave cosechadora. Se extendieron tentáculos de oscuridad que hicieron contacto con el casco del crucero humano. Donde tocaban, el metal simplemente desaparecía, convertido en energía y absorbido. Retirada, ordenó Marcus. Todas las naves mantengan la distancia mínima segura. Usen solo armas de pulso gravitatorio. Las armas de pulso gravitatorio, la tecnología más avanzada de la humanidad, parecían tener algún efecto. Los campos gravitatorios concentrados alteraban temporalmente la estructura cristalina de las naves cosechadoras, haciendo que perdieran cohesión por unos segundos. Pero el efecto duraba poco antes de que se regeneraran, aprendiendo de cada ataque. Señor, informó, Atlas, se están adaptando a los pulsos gravitatorios. Su efectividad disminuye un 8% con cada secuencia de disparo. Debajo de ellos, la superficie de la colonia brillaba con luces de emergencia. 5.000 Astra, la misma población que enfrentó al enjambre oscuro un año antes, volvían a estar en peligro. Pero evacuar era imposible con los cosechadores controlando la órbita. Anciano, la voz de Crystal Hum llegó desde el centro de mando de la colonia. Hemos implementado la frecuencia de interrupción de comunicación, pero se están adaptando demasiado rápido. Necesitamos más energía, más de la que nuestra colonia puede generar.
Marcus se volvió hacia Blue Song. Si no podemos derrotarlos con fuerza, tal vez podamos hacerlo con inteligencia. Tu gente entiende los patrones energéticos mejor que nadie. ¿Cómo eligen los cosechadores sus objetivos? La forma cristalina de Blue Song palpitó con intensidad mientras procesaba la pregunta. Apuntan primero a las concentraciones de energía, más altas, luego a los sistemas secundarios. Son eficientes al consumir. Buscan la mayor cantidad de energía con el menor esfuerzo. Como depredadores, murmuró Marcus, comenzando a formar un plan. A los depredadores se los puede atraer. Se volvió hacia su oficial táctico. Desvíen toda la energía no esencial a los escudos frontales. Queremos ser el objetivo más brillante del sistema. Señor, preguntó Reed alarmada. Eso nos convertirá en su objetivo principal. Exactamente, confirmó Marcus. Blue Song, si atraemos su atención, tu gente puede modificar los escudos de la colonia para ocultar su firma energética. Sí, podemos crear una resonancia cristalina que temporalmente parezca radiación de fondo. Pero, almirante, si atraen a los 9 cosechadores hacia la Thunder, nos las arreglaremos, le aseguró Marcus, aunque sus ojos dejaban ver su preocupación. Atlas, prepárate para liberar energía de emergencia en cuanto dé la orden. Mientras se ejecutaba el plan, la Thunder comenzó a brillar con energía concentrada, sus escudos radiando al máximo. Como polillas atraídas por la luz, las naves cosechadoras rompieron sus patrones de ataque y se dirigieron hacia la nave insignia humana. «Están mordiendo el anzuelo», reportó Reed. «Las 9 naves se acercan a nuestra posición. Blue Song se comunicó rápidamente con la colonia, dándoles instrucciones para modificar sus escudos. La tecnología cristalina de los Astra, sutil y eficiente, empezó a hacer que toda la colonia desapareciera de las lecturas de los sensores. «Señor», advirtió Atlas, «a la velocidad actual, las naves cosechadoras harán contacto con nuestros escudos en 47 segundos». Marcus asintió con seriedad. «Todo el personal, prepárense para ejecutar la maniobra de emergencia Omega. Blue Song, tu gente debe emitir la frecuencia de interrupción a máxima potencia en cuanto actuemos». La tripulación del puente trabajaba frenéticamente mientras las naves cosechadoras se acercaban, sus formas negras y cristalinas ya visibles por las ventanillas, bloqueando las estrellas. Se habían fusionado en 3 formaciones más grandes. 3 grupos de 3, manteniendo su patrón simbólico incluso al atacar. «Ahora», ordenó Marcus justo cuando los primeros tentáculos de oscuridad alcanzaban los escudos de la Thunder. La enorme nave de guerra humana liberó de golpe toda su energía acumulada en una explosión controlada, creando un destello cegador que se expandió por el espacio. Al mismo tiempo, los motores de la nave se activaron a máxima potencia de 1900 emergencia, empujándola lejos de la zona de la explosión. Desde la colonia abajo, se emitió una poderosa señal utilizando la antigua frecuencia que Crystal Hum había descubierto. Golpeó a las naves cosechadoras en su momento de mayor consumo, cuando absorbían la energía de la detonación controlada de la Thunder. El efecto fue inmediato y catastrófico. Las estructuras cristalinas que componían las naves cosechadoras comenzaron a vibrar. Su simetría perfecta se rompía por señales contradictorias. Podían consumir energía, pero no información en conflicto. «Está funcionando», exclamó Reed mientras las formaciones de los cosechadores empezaban a desintegrarse. Pero la victoria fue breve. La nave cosechadora más grande, una fusión de 3 naves menores, fue la primera en estabilizarse. Cambió de rumbo, ignorando a la Thunder y dirigiéndose directamente hacia la colonia, de alguna forma rastreando el origen de la señal de interrupción. «Se han adaptado». La voz de Blue Song transmitía desesperación.
Han identificado la verdadera amenaza. Marcus miró con horror cómo la enorme nave cosechadora descendía hacia la colonia. Los motores de la Thunder estaban temporalmente inactivos por la maniobra de emergencia y las armas agotadas. Crystal Hum llamó Blue Song por el canal de comunicación. «Evacua el centro de mando inmediatamente». «Negativo, anciano», respondió con firmeza la voz. «Alguien debe mantener la señal de interrupción. Alguien debe resistir». La forma de Blue Song se nubló de dolor mientras la voz de Crystal Hum continuaba, serena a pesar de la oscuridad que ya se veía por las ventanas de la colonia. Hace un año, los humanos nos enseñaron lo que significa proteger a otros. Ahora nos toca a nosotros. Cuando la nave cosechadora engulló el centro de mando, la señal de interrupción se hizo más fuerte. Crystal Hum había desviado toda la energía, incluso la del soporte vital, hacia el transmisor. El puente de la Thunder quedó en silencio, observando cómo las estructuras principales de la colonia eran consumidas, mientras los sectores residenciales permanecían intactos, protegidos por el sacrificio de Crystal Hum. «Señor», informó Atlas en voz baja, «las naves cosechadoras restantes se están reorganizando. Nuestra ventaja táctica fue temporal». Marcus permaneció de pie frente al visor, su rostro curtido por el tiempo, mostrando una determinación sombría. «Crystal Hum nos dio tiempo, pero no la victoria», dijo, y luego se volvió hacia sus oficiales. «Esto termina ahora. Prepárense para el plan cero». La forma cristalina de Blue Song se apagó con sorpresa. «Almirante, el plan cero es la única opción que nos queda», concluyó Marcus. «A veces proteger significa hacer el sacrificio». «Final. El plan cero no es una opción». La forma cristalina de Blue Song brillaba con una emoción intensa, y su voz, normalmente melodiosa, tenía ahora un tono cortante. «Estás hablando de sacrificar tu nave insignia y a tu tripulación». «No, a la tripulación», corrigió Marcus con seriedad. «Solo la nave. Y a mí». El puente quedó en silencio al comprenderse las implicaciones. El plan cero, la última medida en la doctrina militar humana, consistía en una detonación controlada de antimateria en el corazón de la Thunder. La tripulación sería evacuada en cápsulas de emergencia, mientras el almirante permanecía a bordo para asegurarse de que los cosechadores no pudieran absorber ni adaptarse a la explosión. «Señor», protestó la teniente Reed, las regulaciones exigen que el oficial al mando asegure el éxito de la misión», interrumpió Marcus. «Atlas, inicia el protocolo de evacuación de la tripulación, sin señales. Cápsulas de emergencia con firmas de energía mínimas». Blue Song se acercó al almirante, su cuerpo cristalino reflejando las luces de emergencia. «Marcus, no tienes que hacer esto. Debe haber otra forma. Los cosechadores se adaptan a cada arma que usamos, a cada defensa que levantamos», respondió Marcus en voz baja. «Pero no pueden adaptarse a lo que no pueden consumir. Una explosión de antimateria no les da energía. La aniquila por completo». La forma de Blue Song se apagó al comprender. Antimateria. El contraataque perfecto contra seres que consumen energía. No pueden absorber lo que no existe. «Exactamente», asintió Marcus. «Pero debemos asegurarnos de que todos estén dentro del radio de la explosión. Necesitamos una carnada que no puedan resistir». En la pantalla principal, las naves cosechadoras se estaban reorganizando, sus estructuras cristalinas reconfigurándose mientras se preparaban para un nuevo ataque. Habían consumido parte del centro de mando de la colonia, pero parecían desorientadas por el último acto de Crystal Hum,
La poderosa señal de interrupción había dispersado sus formaciones perfectas. «Están vulnerables», observó Marcus. «Desorganizados por primera vez. Esta es nuestra oportunidad». La teniente Reed se acercó, con el mismo gesto de determinación que su comandante. «Señor, la tripulación se está preparando para la evacuación, pero hay un problema. El sistema de contención de antimateria requiere 2 oficiales para iniciar la secuencia de detonación. Protocolos de seguridad». El rostro curtido de Marcus mostró un destello de frustración. «¿Quién es la oficial de mayor rango después de mí?» «Yo, señor», respondió Reed sin vacilar. «Y me quedo». «Negado, teniente. Es una orden». Reed no se movió. «Con todo respeto, almirante, es mi decisión. El Protocolo Terrestre 1947 establece que, en eventos de nivel de extinción, la cadena de mando puede ser superada por sacrificio voluntario». Bluesong observaba el intercambio con creciente angustia. Los humanos no discutían sobre si luchar o no. Discutían quién tendría el honor de hacer el sacrificio final. Por eso la galaxia los temía, y al mismo tiempo los necesitaba. «Esperen», interrumpió Bluesong, su forma cristalina brillando con una inspiración repentina. «Los Astra tenemos un dicho: 3 representa el consumo, el consumidor, lo consumido y el acto en sí. Los cosechadores atacan en tríos porque lo ven como un equilibrio perfecto. ¿Y si rompemos ese equilibrio?» «Explícate», dijo Marcus. «La frecuencia que descubrió Crystal Hum funcionó temporalmente porque generó ruido en su red de comunicación. Pero, ¿y si en lugar de ruido transmitimos un patrón distinto? No de 3, sino de 2. Binario. Oposición. El antipatrón de su trinidad». El holograma de Atlas parpadeó mientras realizaba cálculos rápidos. «El embajador Bluesong podría tener razón, almirante. Si reconfiguramos lo que queda de nuestra antena de comunicación para emitir un patrón de resonancia binario mientras preparamos la detonación de antimateria, podríamos interrumpir su capacidad de adaptación, haciéndolos vulnerables a la explosión», concluyó Marcus. «Pero aún necesitamos reunirlos a todos en un solo lugar». La forma de Bluesong brilló con más intensidad a medida que el plan tomaba forma. «La Thunder sola ya no servirá como carnada. Han aprendido que podría ser una trampa, pero aún no se han enfrentado directamente a la tecnología de Astra. Mi estructura cristalina resuena con la energía de formas que la biología humana no puede». «No», Marcus negó con firmeza. «De ninguna manera vas a ofrecerte como carnada». «No, me estoy ofreciendo para morir», aclaró Bluesong. «Me estoy ofreciendo para brillar. Mi pueblo evolucionó para canalizar y reflejar energía. Si activo por completo mi matriz cristalina, generaré una firma energética que los cosechadores no podrán ignorar. Especialmente combinada con el núcleo energético de la Thunder». Reed lo miró con escepticismo. «Tu forma física puede soportar ese tipo de salida energética». «No indefinidamente», admitió Bluesong, «pero lo suficiente como para atraerlos. Luego podré escapar en la última cápsula de emergencia mientras ustedes inician la secuencia de detonación». Marcus consideró el plan, su mente táctica sopesando opciones y riesgos. Podría funcionar, pero el tiempo tendría que ser perfecto. Mientras afinaban los detalles, la evacuación continuaba en silencio. Por toda la nave, los miembros de la tripulación se dirigían a las cápsulas de escape, cada uno con el equipo mínimo necesario para no ser detectados. Las naves cosechadoras, aún recuperándose de la interrupción, no habían notado la retirada sutil. 97% de la tripulación evacuada, informó Atlas. Las cápsulas restantes están listas para el embajador Bluesong, y la teniente Reed. Marcus asintió y abrió un canal a todas las cápsulas evacuadas. «Habla el almirante Marcus».
Han servido con honor frente a desafíos que ninguna flota humana había enfrentado antes. Sus cápsulas están programadas para encontrarse con nuestras naves de apoyo en las coordenadas Echo 9. Desde allí, informarán al comando de la Tierra y al Consejo Galáctico sobre todo lo que hemos aprendido de los cosechadores. Recuerden esto. Hoy no protegemos solo a una especie, sino a toda la vida en esta galaxia. Cerró el canal y se volvió hacia Blue Song. ¿Estás listo, embajador? La forma cristalina de Blue Song palpitaba con determinación. Mi pueblo alguna vez creyó que necesitábamos protección. Ahora entendemos que también debemos ser protectores. Estoy listo. El plan comenzó con una precisión nacida de la necesidad desesperada. Blue Song se posicionó en la unión central de energía de la Thunder, donde podía conectarse directamente con la red energética de la nave. Mientras Marcus y Reed preparaban la secuencia de detonación de antimateria, Blue Song comenzó a canalizar energía a través de su matriz cristalina. Su forma, normalmente semitransparente con tonos azulados sutiles, comenzó a brillar con una intensidad cada vez mayor. La energía que fluía a través de él generaba patrones de luz que giraban y danzaban sobre su superficie cristalina, hermosos, hipnóticos y transmitiéndose en frecuencias que los cosechadores no podían resistir. «Está funcionando», informó Reed desde su estación. «Las 6 naves cosechadoras restantes están cambiando de rumbo, vienen directo hacia nosotros». El holograma de Atlas apareció con una expresión de preocupación. La temperatura del núcleo del embajador Blue Song está superando los parámetros de seguridad. Su estructura cristalina empieza a mostrar fracturas por estrés. Marcus abrió un canal de comunicación. Blue Song, necesitas reducir el flujo de energía. Tu forma física se está deteriorando. Aún no. La voz de Blue Song llegó distorsionada por la energía que lo atravesaba. No están lo suficientemente cerca. Necesito las 9 naves. Solo quedan 6, corrigió Reed. No, logró decir Blue Song con esfuerzo. Miren mejor. Atlas amplió las lecturas del sensor. Tiene razón. Las 3 naves que creíamos destruidas se están reconstruyendo, extrayendo material de las ruinas de la colonia. Las 9 se están reuniendo en nuestra posición. Marcus observó la pantalla táctica con creciente preocupación. Las naves cosechadoras se acercaban en su formación perfecta de 3 grupos de 3, atraídas por la firma energética irresistible que generaba Blue Song. Pero los signos vitales del embajador Astra fluctuaban peligrosamente. «Comiencen la transmisión binaria», ordenó Marcus. Atlas obedeció, transmitiendo el patrón antitrinidad en todos los canales. Inmediatamente, las naves cosechadoras mostraron signos de confusión. Sus formaciones perfectas se desestabilizaban. Sus movimientos coordinados se volvían erráticos. «Secuencia de antimateria iniciada», reportó Reed. «Detonación en 3 minutos». Marcus volvió a abrir el canal hacia Blue Song. «Embajador, ya has hecho suficiente. Ve a tu cápsula de evacuación ahora». No hubo respuesta. «Blue Song», llamó Marcus con más urgencia. «Responde». Cuando finalmente la voz del embajador se hizo oír, fue débil pero firme. «No puedo moverme. Estructura cristalina parcialmente fusionada con los sistemas de la nave. El patrón binario debe mantenerse desde dentro». Marcus y Reed se miraron con alarma. «Vamos a buscarte», decidió el almirante de inmediato. «No». La voz de Blue Song se fortaleció por un instante. «Si abandonan sus puestos, la secuencia de detonación se cancelará. Si los cosechadores escapan, más colonias morirán. Quédense, completen la misión». En la pantalla táctica, las 9 naves cosechadoras habían entrado en el radio óptimo de la explosión, sus estructuras cristalinas desorientadas por el
patrón binario que interrumpía su comunicación basada en la Trinidad. 2 minutos para la detonación, anunció Atlas en voz baja. Marcus permanecía dividido entre el deber y la amistad. La misión que salvaría incontables vidas contra el aliado que había unido 2 mundos. Almirante. La voz de Blue Song llegó ahora más clara, como si hubiera encontrado una nueva fuerza. Hace un año mi pueblo aprendió lo que significa ser protegido. Hoy aprendo lo que significa proteger. Esta es mi decisión. Reed levantó la mirada desde su consola, con lágrimas en los ojos. Señor, la última cápsula de escape ha sido lanzada. Los sistemas de contención de antimateria están listos para el código final. Marcus respiró hondo, sintiendo el peso del mando, de la amistad, del deber. Entendido, embajador, tu sacrificio no será olvidado. Se volvió hacia Reed. Introduce la secuencia final cuando dé la orden. En ese momento, el holograma de Atlas parpadeó con sorpresa. Almirante, detecto activación de transporte de emergencia. Alguien ha anulado los sistemas de seguridad. Un rayo de luz se materializó en el puente, tomando forma hasta convertirse en una figura cristalina familiar, pero no era Blue Song. De pie ante ellos, brillando con luz interna, estaba Crystal Hum. ¿Cómo? Empezó Marcus, sorprendido. Transporte de emergencia, explicó rápidamente Crystal Hum, su voz resonando como el viento entre cristales. Trasladé mi conciencia a una matriz cristalina de respaldo antes de que el centro de mando fuera consumido. El anciano Blue Song me enseñó la técnica. Se dirigió hacia la consola principal. Intercepté sus comunicaciones. Conozco el plan. Déjenme ocupar su lugar. Los cosechadores, empezó a decir Reed. Consumieron mi forma física, pero no pudieron procesar mi conciencia, explicó Crystal Hum. Ahora entiendo sus patrones desde dentro. Puedo mantener la interrupción binaria de forma más eficaz que las máquinas por sí solas. Marcus evaluó la situación con la rapidez de un comandante en batalla. Atlas, ¿podemos transportar a Blue Song? Negativo, almirante. Su estructura cristalina está demasiado integrada con los sistemas de la nave. Cualquier intento de extracción colapsaría el campo de interrupción. 1 minuto para la detonación, informó Reed, con la voz firme pese a la situación desesperada. Crystal Hum dio un paso al frente. Almirante, puedo reforzar el campo de interrupción desde aquí mientras usted y la teniente Reed toman la última cápsula de escape. La secuencia de detonación puede completarse de forma remota una vez que estén a salvo. Negativo, respondió Marcus con firmeza. Los sistemas de seguridad del contenedor de antimateria requieren una activación manual. Alguien tiene que quedarse. Entonces me quedaré con el anciano Blue Song, decidió Crystal Hum. Mi conciencia ya sobrevivió una vez a los cosechadores. Quizás lo haga de nuevo. Fuera de la Thunder, las naves cosechadoras habían rodeado completamente la nave, sus estructuras negras cristalinas extendiendo tentáculos que comenzaban a perforar el casco exterior, buscando la fuente de energía que las había atraído. 30 segundos, anunció Atlas. Reed miró a su almirante. Señor, la cápsula de escape tiene espacio para una persona más. Marcus se quedó de pie frente al visor, observando cómo la oscuridad comenzaba a filtrarse por las paredes del puente. Los cosechadores empezaban a consumir la Thunder. Pensó en la Tierra, en las colonias bajo protección humana, en Blue Song y Crystal Hum, dispuestos a sacrificarlo todo por los demás. Teniente Reed, dijo con autoridad tranquila, usted tomará esa cápsula. Es una orden directa. La galaxia necesita saber lo que ocurrió aquí. Reed se irguió en posición de firme,
con lágrimas en los ojos pero determinación en su postura. Sí, señor. Se dirigió hacia la entrada de la cápsula de escape, pero se detuvo un momento. Ha sido un honor, almirante. El honor fue mío, teniente. Ahora vaya. Mientras la cápsula de Reed se alejaba de la Thunder, Marcus se volvió hacia Crystal Hum. Debo completar la secuencia de antimateria en ingeniería. ¿Puedes mantener el campo de interrupción desde aquí? La forma de Crystal Hum brilló con determinación serena. Sí, almirante. Los cosechadores no pueden adaptarse a lo que no pueden comprender. Marcus avanzó por los pasillos oscurecidos de su nave, los tentáculos negros y cristalinos de los cosechadores extendiéndose por la Thunder como un cáncer. En ingeniería encontró a Blue Song, cuya forma cristalina estaba ahora integrada con los sistemas de la nave, pulsando con una luz que se desvanecía poco a poco. Marcus saludó Blue Song con debilidad. Deberías haberte evacuado. No, sin completar la misión, respondió Marcus trabajando rápidamente en los controles de antimateria. Crystal Hum está en el puente, está manteniendo el campo de interrupción. La forma de Blue Song brilló un poco más. Ella sobrevivió. Bien. Nuestro pueblo necesitará su sabiduría. La nave se sacudió mientras los cosechadores aceleraban su consumo, la oscuridad extendiéndose más rápido ahora. Marcus completó la secuencia final, bloqueando la detonación sin posibilidad de cancelación. 10 segundos. Anunció la computadora sin emoción. Marcus se colocó junto a Blue Song, apoyando su mano sobre la superficie cristalina de Lai, embajador. Hace un año llamaste a la humanidad en busca de ayuda. Hoy estamos aquí juntos. No como protector y protegido, respondió Blue Song, su voz cobrando fuerza en estos últimos momentos, sino como iguales, como amigos. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, el campo de contención de antimateria colapsó en una cascada controlada. La detonación resultante no fue simplemente una explosión, fue la negación perfecta de la energía, materia encontrándose con antimateria en una aniquilación mutua. Los cosechadores, criaturas que evolucionaron para consumir energía, se encontraron envueltos en su opuesto absoluto. Desde la cápsula de escape de Reed, el destello apareció brevemente como una esfera, perfecta de luz, y luego oscuridad, como si una parte del universo hubiera sido momentáneamente borrada. Las naves cosechadoras, las 9 atrapadas dentro del radio de la explosión, simplemente dejaron de existir, incapaces de consumir o adaptarse a la destrucción perfecta de la antimateria. A años luz de distancia, en mundos por toda la galaxia, las estaciones de sensores detectaron la explosión. En el Consejo Galáctico, los representantes guardaron silencio al ver las lecturas en sus pantallas. En el mundo natal de Astra, los ancianos alzaron la vista hacia las estrellas, sintiendo la pérdida de 2 de los suyos. Y en la Tierra, cuando finalmente llegó la noticia, los humanos se pusieron de pie en homenaje silencioso al almirante, que le mostró a la galaxia que proteger a veces exige el precio más alto. La cápsula de la teniente Reed fue recuperada 3 días después por una flota de rescate conjunta entre humanos y Astra. De pie en la cámara del Consejo, mientras relataba la última resistencia de la Thunder, los representantes de 200 especies escuchaban en un asombro respetuoso. Lo dieron todo, concluyó, con la voz firme a pesar de la tristeza, no solo por su propio pueblo, sino por todos nosotros. El almirante Marcus, el anciano Blue Song y Crystal Hum entendieron lo que todos debemos aprender. Que la fuerza no se mide por lo que puedes tomar, sino por lo que estás dispuesto a dar. Mientras hablaba, los sensores de largo alcance detectaron algo inesperado en el lugar donde la Thunder había caído. Donde no debería haber quedado más que escombros, un pequeño punto de luz parpadeaba con patrones familiares.
Una nave de rescate fue enviada de inmediato y lo que encontraron desafiaba toda explicación. Flotando entre los restos dispersos de la Thunder, había una esfera cristalina perfecta, no más grande que el puño de un humano. En su interior, dos firmas de conciencia entrelazadas, una humana, una Astra, preservadas en el instante de la detonación de antimateria, sus patrones protegidos de alguna manera contra la destrucción. Marcus y Blue Song habían trascendido sus formas físicas, convirtiéndose en algo nuevo, la encarnación viva del puente entre dos mundos. Un mes después de la batalla de la Thunder, como se la conoció en toda la galaxia, la Cámara del Consejo Galáctico estaba llena a su máxima capacidad. Representantes de todas las especies con capacidad espacial se habían reunido para una ceremonia sin precedentes. En el centro de la sala, flotando dentro de un campo de energía protectora, se encontraba la esfera cristalina que contenía las conciencias entrelazadas del almirante Marcus y del anciano Blue Song. La teniente Reed, ahora capitana Reed, estaba de pie en el podio de oradores, con su uniforme ahora portando insignias de mando. A su lado se encontraba un ser cristalino Astra recién formado, más joven que la mayoría, pero con una presencia inconfundible. Muchos de ustedes conocieron a Crystal Ham como una operadora junior que llegó a ser jefa de seguridad, explicó Reed a los representantes reunidos. Cuando su conciencia regresó al colectivo Astra después de su sacrificio en la colonia, permitió que se formara este nuevo cuerpo físico. El nuevo cuerpo de Crystal Ham brillaba con un propósito claro. Llevo los recuerdos de lo que ocurrió a bordo de la Thunder y lo que todos debemos aprender de ello. El líder del consejo, un ser alto compuesto de energía pura que en su momento había cuestionado el papel de la humanidad en los asuntos galácticos, se dirigió a la asamblea. Durante desde siglos, aislamos a los humanos por temor a que su fuerza pusiera en peligro nuestra existencia pacífica. Luego, aceptamos a regañadientes su protección. Ahora comprendemos que la verdadera seguridad no viene del aislamiento ni de la dependencia, sino de la colaboración. En la pantalla principal se mostraban imágenes de tripulaciones humanas y alienígenas trabajando juntas en una nueva clase de naves, buques que combinaban la durabilidad humana con la eficiencia alienígena, poderosos pero sin derrochar energía. Los cosechadores evolucionaron para alimentarse del desperdicio, explicó. Crystal Ham detectaban civilizaciones que consumían recursos sin propósito, que mostraban poder sin control. Los humanos nos enseñaron el valor, pero nosotros podemos enseñarles sutileza. Juntos, construiremos defensas que ninguno podría crear por separado. Reed señaló la esfera cristalina. Nuestros científicos creen que el almirante Marcus y el anciano Blue Song podrían algún día recuperar una forma física. Hasta entonces, su conciencia combinada ya ha proporcionado ideas invaluables sobre las debilidades de los cosechadores y nuevas tecnologías de defensa. La esfera pulsó brevemente, como si lo reconociera. Hemos recuperado fragmentos de tecnología. Cosechadora, continuó Reed. El análisis confirma que es antigua, quizás más vieja que cualquier civilización actual, y no fueron destruidos por completo. Si nos volvemos complacientes, si olvidamos las lecciones de la Thunder, podrían regresar. Crystal Ham dio un paso al frente, su forma cristalina reflejando la luz. Por eso, hoy proponemos la formación de la Fuerza de Protección Galáctica, no solo naves humanas protegiendo mundos alienígenas, sino una verdadera coalición de nuestras fortalezas. Los humanos aportarán su valor y resistencia, los Astra nuestra eficiencia y armonía, los Trell su antigua sabiduría. Una por una nombró las contribuciones de varias especies, hasta que incluso el consejero Vex
quien más se había opuesto a la expansión humana, asintió con aceptación, aunque fuera a regañadientes. Los habitantes del mundo letal nos enseñaron algo esencial, concluyó Crystalham. Proteger no se trata solo de poder, sino de estar dispuesto a ponerse entre el peligro y los inocentes, cueste lo que cueste. Mientras el Consejo votaba por unanimidad para establecer la nueva fuerza de protección, el comunicador de Reed emitió un suave tono. Ella lo revisó discretamente y luego sonrió. Más tarde, de pie en la plataforma de observación donde Marcus y Blue Song una vez contemplaron la aproximación a la Tierra, Reed le mostró el mensaje a Crystalham, lecturas de sensores desde los confines más lejanos del espacio explorado. Donde antes había 9 naves cosechadoras, ahora los escáneres de largo alcance detectaban solo 6. «Están aprendiendo», señaló Reed, adaptándose para evitar las armas de antimateria. «Y nosotros también nos adaptaremos», respondió Crystalham con confianza. No solos, sino juntos. La esfera cristalina flotaba entre ellas, pulsando con patrones que los científicos aún intentaban descifrar. Pero un mensaje se había recibido con claridad en los primeros días tras su descubrimiento. 3 palabras que lo habían cambiado todo. Valió el sacrificio. Mientras su nave se acercaba a la Tierra, Reed miró las estrellas. Las mismas estrellas que el almirante Marcus había jurado proteger. En órbita, tomaba forma la estructura de una nueva nave, más grande que la Thunder, pero construida con la elegante eficiencia del diseño Astra. Su nombre, grabado en el casco aún incompleto, honraba el pasado y prometía un nuevo futuro, Protector. A lo largo de la galaxia, en incontables mundos que alguna vez vivieron con miedo a los saqueadores y a los cosechadores, personas de todas las especies miraban esas mismas estrellas con algo nuevo en el corazón. No solo el consuelo de la protección humana, sino el orgullo de resistir unidos frente a la oscuridad. El SOS que había convocado a los habitantes del mundo letal un año atrás hizo más que salvar una colonia. Forjó un lazo entre mundos que ni enemigos ancestrales ni temores galácticos podrían romper, una alianza de fuerza y sabiduría que resistiría cualquier amenaza que el universo pudiera presentar. Y en algún lugar del vacío entre estrellas, en el silencio después del sacrificio, un eco resonaba. Ningún grito de auxilio volverá a quedar sin respuesta.